Todo bien. Listo, pues entonces arrancamos nuestra novena sesión del Seminario de Epistemología Contemporánea. Ya llevamos un par de meses con este libro de Jonathan Dancy y vamos a cerrar hoy como esta pregunta por las teorías de la justificación, este camino, digamos, coherentista como alternativa al camino fundamentalista, y vamos a ver también cuáles son sus alcances a propósito del problema del internalismo y el externalismo. Más o menos es como el mapa. Y pues bueno, vamos a ver cómo ya las reacciones en torno a las preocupaciones concretas de cada uno hacia dónde pues nos llevan. Pues no sé, ¿alguno quiere compartir su reacción para empezar? Pues si quiere yo comienzo otra vez Bueno, ahí. bueno, eso ya es Pero ritual. Kevin me da la opción, por favor, de compartir, que dice que no tiene permiso. Eso nunca ha pasado, ¿no? No sé por qué pasó. Configuración. Espera, no, voy a ponerlo encima suyo. A ver. Poner en primer plano para todos, convertir en moderador. Pues va a decirle que es moderador, a ver si así ya funciona. Yo creo que sí. Ya. Sí, Ah, y muchas no, creo que Andrés gracias. está en las mismas. Entonces voy a darle también Eh, como ese poder saber, claro. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí, sí, ya sé. Bueno, pues como dice Kevin, hoy cerramos como la parte de justificación del libro. Y pues yo titulé mi reacción El coherentismo como idealismo. ¿No? Entonces, igual como las anteriores sesiones, voy leyendo y pues voy haciendo algunos comentarios, ejemplificaciones y demás. Entonces, Darcy sostiene que, cito, el coherentismo no es vulnerable a ningún argumento basado en el regreso de justificaciones, pero con ello todavía no tenemos una respuesta al escepticismo. Una y otra vez este autor, o sea, Dancy, ha argumentado a lo largo del libro que no existe todavía una argumentación cabal al escepticismo. Y desde su perspectiva, si el escepticismo no es refutado, entonces no es posible el conocimiento. Entonces quisiera como volver a profundizar en que, bueno, no volver a profundizar, volver a anotar que Dancy comienza su libro con el escepticismo como postura antiepistemológica, por decirlo así. Trae ahí unos argumentos famosos que son el argumento del error, que ejemplifica con el experimento mental de los cerebros en la cubeta, que extrae de un filósofo que se llama Hilary Pugnan. Y también está el argumento de regreso de justificaciones, que es el que trata aquí. Pero si ustedes recuerdan, una y otra vez dice Nancy, si bien existen argumentos contra el escepticismo, no obstante no es refutado nunca, ¿no? Según su perspectiva, ¿no? Entonces, y constantemente lo dice, ¿no? Cuando reconstruyó el fundamentalismo, dijo, estos son los argumentos que tiene el fundamentalismo, fundacionismo en epistemología, pero aún así el escepticismo no queda refutado. Lo mismo pasó con el coherentismo, a lo que uno se llega a preguntar, bueno, entonces, la única vida de ser escéptico. Esperemos con el capítulo que vamos a leer sobre si es posible la epistemología, si da más pistas, ¿no? Porque de verdad que ya metiéndole emoción al texto, pues ya como, bueno, entonces nada refuta el escepticismo, ¿no? Según Dancy, y eso, pues no sé, me empieza como a generar distancia sobre el autor en algunos respectos, ¿no? Pero voy a continuar después de mi queja. Empero Dancy expone las posibles salidas de cómo el coherentismo podría atacar el argumento de regreso a las justificaciones planteado por el escepticismo. Una razón es que el argumento de regreso de justificaciones supone una concepción del conocimiento lineal y atomista. Por el contrario, el coherentismo es holista y no lineal. En palabras de Dancy, creo que ahí, aunque él es muy juicioso en reconstruir los posibles contraargumentos del coherentismo al escepticismo, yo creo que en este párrafo pues sintetiza como el núcleo de la argumentación coherentista contra el escepticismo. Entonces dice lo siguiente. Parece, pues, que los coherentistas pueden escapar a la conclusión de que las creencias justificadas inferencialmente solo están justificadas de un modo condicional. Pueden mantener que cada creencia es
está o debe estar justificada de hecho y de un modo no condicional gracias a su contribución a la coherencia del conjunto. Si esto es así, estamos obligados a considerar el argumento de regreso de justificaciones no como un argumento independiente en favor del fundamentalismo, sino como expresión de la actitud fundamentalista sobre la justificación, una expresión que pone en manifiesto las consecuencias de considerar que la justificación es no lista y lineal. Básicamente, la estrategia argumentativa de Dancy es mostrar cómo este argumento de regreso de las justificaciones supone una consideración de la justificación como algo no lista y lineal, y él muestra pues el coherentismo como al contrario es holista y no lineal, y por lo tanto escapa este argumento pues de la regresión de las justificaciones. Es como la forma a grandes rasgos, ¿no? Del argumento de Dancy. Para decirlo muy sintéticamente, el argumento de regresión a justificaciones supone que la justificación es lineal y atomista o no lista, y el coherentismo es holista y no lineal. Por lo tanto, a no compartir los supuestos del contraargumento, pues obviamente se separa de él. Obviamente, sí se mete en que el coherentista pues muestra cómo su justificación es no inferencial, eso es muy clave y no condicional, muy diferente al fundamentalismo que sí era inferencial y condicional. Y eso lleva a lo que Kevin una vez dijo, que el fundamentalismo presuponga que el conocimiento es como un edificio, ¿no? De proposiciones no inferenciales a proposiciones inferenciales, y el coherentismo es más como una esfera más simétrica, etcétera. Entonces, a lo que voy es que cada postura de la justificación que adoptemos implica tener una imagen del conocimiento que se puede traducir en metáforas espaciales. Y eso me parece bastante interesante. Bueno, continúo. Además, Dancy también hace un balance entre coherentismo e internalismo y externalismo, también entre coherentismo e idealismo y realismo. Darcy a veces no es muy claro en sus convicciones, pero al parecer para él un buen candidato para una teoría epistemológica consistente sería un coherentismo externalista y realista. Yo creo que es así, aunque no es muy claro, puede que sea totalmente todo lo contrario, pero es consciente que hay un conjunto de pensadores que son coherentistas, internalistas e idealistas. No me interesa centrarme en los retos que debe tener el coherentismo para hacer una postura epistemológica razonable, pero sí me interesa notar algunas cuestiones que Dancy dice sobre su imprecisa gradación del idealismo a propósito de su reflexión sobre el coherentismo. Dancy equipara el idealismo con el antirrealismo y dice que hay 4 grados. Antes de especificar los 4 grados del antirrealismo, a propósito de la pregunta de si el coherentismo puede ser idealista o realista, Dancy dice que las dos, o sea, hay coherentistas realistas y hay coherentistas idealistas. La verdad no sé qué preferencia y cómo lo expreso quiere Dancy. Para mí, Dancy buscaría un coherentismo externalista y realista, ¿no? Y ya en el capítulo pasado también habló un poco de un coherentismo que no se encierra en sí mismo, ¿no? De un coherentismo como fuerte, sino más a favor de un coherentismo débil. Entonces eso se conectaría con eso. No obstante, siento que su postura no es clara. ¿Y por qué? Y lo conecto con el primer párrafo. El primer párrafo parece ser que su postura a veces termina siendo que no podemos vencer el escepticismo, ¿no? Y es muy insistente, pues, eso a lo largo de los capítulos. Por eso eso es como una mera conjetura. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a todas estas qué? O bueno, yo me hago la pregunta, ¿todas estas qué debemos rechazar o no el coherentismo? Pues yo la verdad y sí tengo una actitud, si se quiere, pragmática, y es como utilizar ciertas teorías como caja de herramientas. Y yo sí siento que el coherentismo, y lo he dicho en sesiones pasadas, aunque no es una teoría de mi preferencia, creo que al menos a mí me deja 2 virtudes para pensar el conocimiento. O bueno, más que 2 virtudes, 2 cualidades. Por un lado, que el conocimiento es holista, ¿cierto?
y que las teorías no se reducen como a un inventario de proposiciones, sino que son proposiciones interconectadas, ¿no? Recordemos esa metáfora de la esfera. Eso por un lado, y por el otro lado, el coherentismo, perdón, da una visión, a mi parecer, y lo dije, muy completa, muy feliz de lo que es una teoría, ¿no? Y también cómo eso implica combatir una visión, si se quiere, ingenua del conocimiento de que las teorías son meros espejos de la realidad. Claro que las teorías deben hablar de las realidades, pero no son sus meros espejos. Ahora, para mí son las virtudes del coherentismo. Ahora, ya hemos discutido, ¿no? Si yo me comprometo con una epistemología donde la relación sujeto-objeto no tiene cabida, o donde ni siquiera la idea de teoría tiene cabida, pues ya todos estos postulados del coherentismo deben ser como removidos o criticados o renovados de cierta manera. Yo siento que Dancy, si quiere hacer la salida que yo pienso que hace, pues sí, sí es como muy, pues por decirlo así, consistente, porque él dice, solo podemos conocer el mundo, las realidades a través de teorías, y esa teoría a su vez debe ser coherente, ¿no? Entonces, por eso su apuesta por un coherentismo realista, ¿no? Solo podemos acceder a las realidades con teorías, y estas teorías deben ser coherentes, y ser coherente es ser de tal X, Y, Z manera que ya lo hemos visto cómo lo especifica, ¿no? Pero vuelvo y repito, si yo no concedo esa premisa, si yo, por ejemplo, y volviendo al giro ontológico, digo, es que debemos dar primacía al ontológico, no al epistemológico, por lo tanto, recobraría fuerza una actitud que al menos ataque la idea occidental de teoría. Y eso implicaría, desde mi perspectiva, también atacar el coherentismo de cierto modo, que también refleja un modo de conocimiento occidental. Bueno, ahora sí, después de esas largas aclaraciones y entre esa reseña de amor y odio con el coherentismo, ahora sí voy a lo que les dije, ¿no? Que Dancy hace una gradación de idealismos, ¿no? Y es muy importante porque también constantemente en este seminario, pues desde mi perspectiva van a aparecer las palabras idealistas, realistas, etcétera, ¿no? Entonces, Dancy, entre la página 160 y 61, al menos muestra 5 niveles de idealismo. Él habla de un idealismo solipsista que sostiene la tesis de que todas las proposiciones tratan de las propias experiencias. Esta postura, desde mi perspectiva, es una exageración de un hedonismo capitalista. O sea, decirlo de manera muy coloquial, está en la idea de que cada quien tiene su mundo, o sea, ni siquiera la comunidad, sino que cada quien vive en su mundo, cada quien vive en sus representaciones y que las representaciones que tiene Kevin ahorita sobre algo nunca van a ser mis representaciones y las representaciones que tiene Andrés sobre algo nunca van a ser mis representaciones y que va a haber una inconmensurabilidad de todas las representaciones, por lo tanto cada quien vive en su mundo, de ahí la palabra solipsista. ¿Yo por qué digo que es una exageración de un hedonismo capitalista? Pues porque es una primacía de exaltar mucho el individuo, ¿no? De que el individuo es el centro y sus creencias son el centro y se olvida pues del carácter social del conocimiento, se olvida de la comunicación del conocimiento, etcétera. Ahora, esta postura pareciera ser muy como, bueno, ¿quién es idealista solipsista, no? Pues yo, bueno, yo desde mi etnografía espontánea, a veces siento que ahí está, a veces dentro del sentido común, esta idea de cada quien cree lo que sea, cada quien tiene su mundo y ya, o sea, eso es como un solipsismo extremo, ¿no? Que para mí no es una postura epistemológica, obviamente Darcy no lo dice, pero para mí sí es como un efecto de una sociedad muy atomizada, de una sociedad individualista, de una sociedad que privilegia el individuo y sus preferencias sobre la comunidad, ¿no? Ahora, Darcy después dice que está el idealismo a secas y este idealismo a secas sostiene que todas las proposiciones son intersubjetivas. Esta postura, desde mi perspectiva, se equipara a la tesis
de que la realidad es una construcción intersubjetiva. Entonces, mientras este idealismo solo exista, parte de la tesis de que cada quien tiene su realidad, ¿no? Ni siquiera como miembro de una comunidad, sino como individuo. O sea, existe la realidad de Kevin, existe la realidad de Steve. Este idealismo ya es más mesurado y dice, bueno, existen ya una construcción intersubjetiva de la realidad y que esto obviamente va a tener resonancia en algunas corrientes de sociología de la ciencia que van a sostener la tesis de la construcción social de la realidad, ¿no? Que la realidad está construida socialmente, que en realidad no hay algo externo que yo deba descubrir, develar, sino que todo es un efecto de la comunicación de los sujetos en comunidad que generan una realidad que lo rige, ¿no? Como un ejemplo puede ser la religión o los valores, ¿no? Los valores en el fondo pueden ser, las ideas de bien o de mal, pueden ser en el fondo consensos que hizo la comunidad, que ahora los rige y que rige sus prácticas, ¿no? Y creo que este tipo de idealismo ha tenido, en ciertas vertientes de ciencias sociales, ha tenido mucha recepción y mucha cabida, ¿no? También está el fenomenalista, dice así que sostiene que la única realidad, pues es la realidad para los sujetos, o la realidad es solo fenoménica, que también pues puede ser una variante del segundo idealismo, y es que lo único que conocemos es las representaciones, ya sea individuales o colectivas, digamos. Un ejemplo de esto es los colores, ¿no? Por ejemplo, la idea de árbol, ¿no? O sea, un árbol es porque yo lo percibo y si yo dejo de percibir el árbol ya deja de existir porque el árbol es en la medida en que los sujetos lo perciben, lo ven, en la medida en que el árbol se vuelve fenómeno para los sujetos, para una comunidad y no el árbol en cuanto sí, ¿no? Y también está el antirrealista puro, ya finalmente, que aunque también es fenomenalista, acepta una realidad en sí, pero es escéptico. Entonces, es como la postura de Kant, ¿no? Solo podemos conocer lo que se nos aparece a los sentidos. Puede que exista algo allá, más allá de nuestros sentidos, pero en realidad no sabemos bien cómo es, porque solo podemos acceder a lo que nos ofrecen nuestros sentidos, ¿no? Esto en otras corrientes, el fenomenalismo se ha llamado correlacionismo fuerte y el antirrealista puro en otras vertientes se ha llamado correlacionismo débil. Pero es la idea según la cual solo podemos percibir a lo que se nos aparece. Ahora, la crítica que se le hace al idealismo en general es que es muy antropocéntrico, es reducir la realidad a las apariciones solo para los sujetos, ¿no? Como si la realidad no tuviera despliegues o potencias que no pasan por las percepciones de los sujetos o incluso por percepciones de agentes no humanos. Que, por ejemplo, el nuevo giro ontológico tanto en antropología como en filosofía lucharía contra eso, ¿no? Que la realidad no solo se reduce a la realidad de los seres humanos, ¿no? Claro, alguien podría objetar como, pero bueno, si soy científico social, pues solo me interesa la realidad social, o sea, la realidad biológica no me va a importar y eso no me hace ser antropocéntrico. Pues más o menos porque también a veces en las ciencias sociales hay tesis muy fuertes que la realidad solo es una construcción social, que la realidad solo es un conjunto de poderes, y sí es verdad, pero no si eso se lleva a un reduccionismo social, ¿no? O sea, ahí sí carecería de soporte y sería como cualquier reduccionismo, incluso equiparable al reduccionismo naturalista. Entonces, ya y con esto finalizo, pues Darcy sintetiza lo siguiente, y con esto ya finalizo. Y podemos ver por qué es probable que un idealista sea coherentista. El idealista sostiene que no hay más que experiencia y creencia. Incluso podría, como sugerimos en el último capítulo, decir simplemente que no hay nada distinto a la creencia sensorial o no sensorial. Si esto es así, no hay nada distinto al conjunto de creencias
que pudiera utilizarse para discriminar las creencias verdaderas de las falsas. La verdad debe ser una característica interna, una relación entre elementos del mismo tipo, más que una relación externa entre experiencia o creencia y algo diferente. Y el coherentista concibe la verdad como solo una característica interna, de modo que es posible que un idealista debiera ser coherentista. Fin de cita. O sea, a lo que voy es que, dado que mis convicciones son realistas, pues el ala idealista del coherentismo no me sirve. Y si como realista me quiero comprometer con un coherentismo, pues debo empezar a ajustar muchas cosas, ¿no? Cómo entender la red interna entre proposiciones, mostrar cómo una teoría se conecta con el mundo, también tener una teoría de la verdad que no sea la verdad por coherencia, sino también que la verdad, como dice Dancy, implica la relación de la teoría con algo que no es teórico. También implica mostrar que la realidad, ser realista implica mostrar que la realidad no solo es la realidad para los sujetos, sino que la realidad también tiene una estructura, o las realidades tienen una estructura que pueden ser descritas de cierto modo y demás, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería traer para hoy. Gracias, Steve, por todo el contexto del texto y como por varias líneas que siento que ya va como lanzando, ¿no? Que a lo mejor no estuvieron tanto en el texto al final, pero lo que acabo de decir creo que entra dentro de esta agenda que de alguna manera estamos pues, construyendo, ¿no? Y que es también una agenda contemporánea de las discusiones epistemológicas y ontológicas. Una agenda relacionada con los nuevos realismos, los nuevos materialismos, las críticas al idealismo, pero también cómo en ese contexto podemos transitar a perspectivas epistémicas y ontológicas realistas, pero que puedan ver en el coherentismo algunas virtudes, ¿no? Construir una suerte de coherentismo realista o algo así, ¿no? Creo que es como parte de sus caminos. Eh, Sin prescindir, por supuesto, o a lo mejor de ciertas virtudes que tiene a lo mejor también el fundacionalismo, ¿no? A mí me hizo pensar varias cosas. Por ejemplo, esta idea de que parece que en Dancy es como imposible vencer al escéptico, ¿no? Yo también me voy con la sensación de que, al menos él, desde su camino, que es la lógica y estas cosas, la filosofía analítica, él siente que por ahí no hay ninguna forma al 100% de vencer al escéptico. Siente que a lo mejor siempre va a haber una chance del escéptico poner en crisis a todos y todas las perspectivas de conocer. Y lo que me hace pensar eso es que a lo mejor la actitud escéptica es casi una condición del conocimiento. O sea, es quizás como algo sobre lo que discutimos en la primera sesión sobre el escepticismo y sobre lo que ahorita me hace volver, ¿no? Como que definitivamente el escepticismo más que una tara para el conocimiento, algo que lo imposibilita, a lo mejor es su condición, que es más o menos también una sospecha que a lo mejor estaba en Descartes y otras personas. Hola, Camila. Hola, hola. Perdón, conectarme tarde, pero he estado corriendo. Tranqui, tranqui, tranqui. Entonces, sí, estaba comentando algo acerca de la reacción de Steve relacionado con esto del escepticismo, ¿no? De cómo parece que no lo podemos vencer de ninguna forma, según Dancy, específicamente en términos lógicos, pero pues a lo mejor es que quizás esa cuota de actitud escéptica es una condición para el conocimiento mismo, es lo que me hacía pensar y que conversamos en la primera sesión. Y esta crítica también al idealismo que implica también cierta cuota de antropocentrismo y en consecuencia de antropocentrismo eurocentrista y bueno, todo lo que viene ahí en el paquete completo, pues yo creo que también invita de alguna manera a seguir profundizando agendas alternativas, una agenda a lo mejor no tan antropocéntrica, no tan eurocéntrica, que nos invita a pensar otras formas, pues de concebir lo real y de concebir las posibilidades de conocer eso que existe. Y yo creo que sí, a lo mejor buscar
puentes entre ciertas virtudes del coherentismo y ciertas virtudes de otras corrientes, a lo mejor puede servir, ¿no? No sé si Andrés tiene alguna reacción a la reacción de Steve. No, ok. Ahí voy ahorita y comparto lo mío. Vale. En un rato. Bueno, pues mi reflexión también va muy cercano a la última parte de lo que Steve comentó, como de nuevo, como en esta agenda actual y específicamente en ciencias sociales. Pues si quieren la leo y vamos como charlando por ese lado. Ventana. ¿Es este? Listo. Ahí ya se ve, ¿sí? ¿Sí ven la pantalla? Hola, hola, hola. Uy, ¿sí se tú? ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve perfecto. Ah, bueno, pues, entonces, vale, son dos párrafos. Quisiera pensar los alcances en ciencias sociales de la tesis de Dancy, según la cual el idealista tiende a ser coherentista, pero el coherentista no necesariamente tiende a ser idealista. Examinemos los paradigmas. El camino idealista del paradigma interpretativo tiende en efecto al coherentismo. El camino realista del paradigma positivista y crítico también tiende al coherentismo. Parece que ningún paradigma en ciencias sociales escapa al coherentismo. Quizás solo los caminos de la teoría fundamentada y, recientemente, la antropología antiteórica inspirada en el giro ontológico muestran líneas de fuga. A lo mejor la centralidad que tiene en los paradigmas clásicos la teoría supone una subordinación de los hechos empíricos a la coherencia de la teoría y, en consecuencia, una inclinación hegemónica al coherentismo. ¿Qué tal si las ciencias sociales son, en cierto modo, coherentistas y fundamentalistas? Coherentistas en el sentido de que no toman en serio las evidencias empíricas que contradicen las teorías. Construimos instrumentos para recolectar, seleccionar, filtrar, analizar e interpretar datos en función de las teorías. Fundamentalistas en la medida que validan las teorías mediante evidencias empíricas, seleccionadas mediante criterios de coherencia, y también establecen una jerarquización de justificaciones que reposan sobre premisas no observacionales, esto es, los supuestos ontológicos. Entonces sí, como que esto de por sí, esto último fue lo que escribí que día después de la sesión, justamente como que me hizo pensar esto, ¿no? Como que esta sospecha de hacer una vigilancia epistémica de los paradigmas en ciencias sociales me lleva a pensar que a lo mejor sí hay una tendencia coherentista si uno mira las teorías sociales y en particular los paradigmas que fundan como los caminos de investigar en sociología, en historia, en antropología, etcétera, pero que a lo mejor igual también por la vocación empírica de las ciencias sociales, desde su génesis hasta la actualidad, y yo creo que la hegemonía empírica actual sobre todo, de todos modos, da una cuota de fundamentalismo centrada en la justificaciones centradas en la evidencia empírica y en una regresión que reposa casi siempre en premisas no observacionales que creo yo son los supuestos ontológicos y vamos al core, al núcleo de todas estas tradiciones epistémicas y las teorías grandes de ciencias sociales. Entonces sí, como que tengo entonces la sospecha de que a lo mejor, pues la base de las ciencias sociales, al menos como las conocemos hoy, salvo estos puntos de fuga actuales como el giro ontológico, etcétera, pues es esto, ¿no? Como una base fuerte de coherentismo, pero también con una cuota de tradición centrada como en la evidencia empírica y que conduce un poco a la regresión de justificaciones, donde el punto cero son los supuestos ontológicos. No sé cómo ven la cosa. Sí, pues digamos que digamos que desde la visión ortodoxa de Danzi, algo no puede ser fundamentalista y coherentista a la vez, digamos. Digamos que si uno lo quisiera poner en términos de Danzi, uno diría, bueno, las ciencias sociales son coherentistas débiles, digamos. Porque si bien hay una red de proposiciones interconectadas, también hay una evidencia empírica, pero esa evidencia empírica no entran como proposiciones
no inferenciales, sino son como otras proposiciones más en la red, que era como lo que aclaraba Dancy. Em, de todas maneras, yo siento que, bueno, mi lectura externa de las ciencias sociales es que, pues, lo que decía Kevin en sesiones anteriores, las ciencias sociales parten de un conocimiento de la pluralidad. Ya cómo codifica esa pluralidad es otro asunto, pero parten de que existen múltiples culturas y demás, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, los científicos sociales, pues van siempre bueno, ya sea a la estadística, a la etnografía, etcétera, ¿no? Siento que, bueno, desde mi perspectiva, bueno, también tocaría mirar la escuela, pero desde mi perspectiva estarían en términos de Dancy más cerca del fundamentalismo que del coherentismo, ¿no? Eso por un lado. Pues sí, porque hay premisas no observacionales, perdón, premisas observacionales que sería todo el campo que se hace y a partir de ahí se construye todo, ¿no? A partir de observar la comunidad, sea la que sea, pues se construye todo, ¿no? Por ejemplo, pienso en Durkheim, ¿no? En las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? Él obviamente quiere como encontrar las estructuras de la religión que rigen, que tengan tanto en común en sociedades occidentales, no occidentales, pero agarra modelos supuestamente muy sencillos, que son ciertas comunidades de Austria, si no estoy mal, de África y demás, pero siempre está ahí como algo externo, si se quiere, a la teoría, ¿no? O algo externo que motiva la construcción de la teoría. Y bueno, y para mí eso es más fundamentalista que coherentista. A mí de pronto si quisiera clasificar el coherentismo, era lo que iba el profe, el que faltó hoy, que las artes, ¿no? Parecer ser que las artes a veces están más, o sea, el modelo coherentista la permite entender. Pero bueno, esto dentro de una mentalidad como muy clásica, si queremos hacer el cuadro sinóptico de, bueno, ¿cuáles se ajustan más al coherentismo, cuáles más al fundamentalismo, ¿no? De todas maneras, ya la reflexión, y creo que ahí radica la fuerza de la reflexión de Kevin, es mostrar pues que las cosas tampoco pueden ser categorizadas tan tajantemente. O sea, yo sé que necesitamos categorías y demás, pero viendo como las categorías que nos presenta Dancy, no nos quedamos satisfechos con una visión solamente coherentista, ni tampoco nos quedamos satisfechos con una visión solamente fundamentalista. Pareciera ser que las dos tienen aspectos positivos y aspectos negativos, y yo creo que ahí está, yo creo que ese es el camino para la construcción de tentativas teóricas muy prometedoras. Volviendo al giro ontológico, pues lo que se quiere hacer o lo que quieren hacer muchas personas es volver al realismo, pero que no sea el realismo ingenuo, volver al pluralismo, pero que no sea el pluralismo relativista, ¿no? Volver otra vez a una ontología, pero que no sea una ontología jerárquica, sino plana. Entonces, como que tomar herramientas de varios frentes, pienso yo. Y eso también, pues, es importante porque, pues, le hace justicia como a la complejidad, pues, de los fenómenos. Y ya, eso era como lo que me suscita la reflexión, Kevin. Sí, sí, pues es que yo siento que por un lado, esta idea de que a lo mejor las ciencias sociales están más cercanas al fundamentalismo, yo creería que en la práctica contemporánea de las ciencias sociales, uno pensaría que sí, en el sentido de que en la actualidad estamos como en una hegemonía de la empiria sobre la teoría. Es decir, uno mira departamentos de sociología y de antropología en todo el planeta para estudiarse un posgrado y no hay líneas de investigación sobre teoría social. O sea, eso ya no existe. O sea, ahora un departamento, pero en todos los departamentos las líneas son de problemas empíricos. Entonces, religión, salud, deporte, educación, violencia, cuerpo, género, pero no hay
una centralidad en la actualidad de la preocupación por teorías, ¿no? Teorías grandes de qué es lo social, ¿no? O sea, eso es una reflexión que parece que ya se solucionó con Durkheim, Habermas y lo que haya dicho en el camino Foucault, Bourdieu, y pare de contar, ¿no? Goffman, etc. Entonces, por un lado, yo creería que sí, en ese sentido, las ciencias sociales contemporáneas hay una hegemonía de la empiria sobre la teoría y en ese sentido estaría todo más cercano como al fundamentalismo, en el sentido de que también todo el esquema, digamos, los protocolos de las revistas que validan la investigación de alguna manera, está basado en los estudios empíricos, o sea, es como, yo creo que es eso, al menos en ciencias sociales. Eh, Sin embargo, la pregunta por los supuestos ontológicos me hace echarme para atrás un poco con esta creencia, porque detrás de un estudio, toda una familia de estudios empíricos basados en el paradigma de la dominación, o la idea, o la teoría de la dominación más bien, que está presente al menos en dos paradigmas. Eh, pues en ese momento, cuando yo selecciono datos empíricos y discrimino datos, en función de esa teoría y inválido relatos y experiencias empíricas de gente que dice cosas, pero como no encaja dentro de la teoría de la dominación porque esa gente está alienada, dominada, pues entonces al final, muy empírico y todo, pero de todos modos, la selección de esos datos que cuentan para validar algo está sujeta a premisas no observacionales como la idea de que hay fuerzas ocultas que organizan el mundo social, como la dominación o el poder. Entonces, ahí ya el fundamentalismo creo que se va al piso en gran medida al pensar las ciencias sociales. Y parece que las ciencias sociales son, en ese sentido, pues sí, descansan sobre una premisa. Pero bueno, es como la teoría de la regresión, creo que me estoy confundiendo un poco. Creo que me enredé un poco. Vuelvo al rato. No, no, pero sí le comprendí, o sea, que usted ve o bueno, yo le comprendí que ve un ejercicio de la teoría de los hechos y de los hechos a la teoría. Entonces puede que usted tenga el campo y todo y que como que en las ciencias sociales está el dictum de la etnografía, de la historia de vida y demás, o si utiliza métodos cuantis, pues de la estadística y demás, pero pareciera ser que los hechos, los relatos o los datos que no empiezan a cuadrar con los supuestos ontológicos de la teoría, pues yo los empiezo a dejar de lado. No sé, por Exacto, ejemplo, si sí. parto de un enfoque marxista, pues todo lo que me suene como que la gente no reconozca opresión o alienación, yo como que no los tomo tan en serio o intento forzarlos, así en el relato de la persona no haya vestigios ni de ideología, ni de dominación. Entonces, lo que veo es que usted ve ya un movimiento más complejo de teoría a hechos, de hechos a teoría, y no solamente es Ah, teoría a hechos o hechos a teoría, ¿no? Que es como a veces se tiende a pensar, sino que el asunto es como más bidireccional y pues eso complica la cosa, ¿no? exacto, sí, justamente así ya quería ir. Gracias. Bueno, no sé si quieran comentar algo sobre esto o pasamos a una siguiente reacción. Yo no tengo mucho que decir porque estoy de acuerdo con la conversación. Yo creo que las ciencias sociales sí, tal vez son un poco más fundamentalistas que coherentistas, podría decirse. Sin embargo, pues está interesante cómo lo conectas desde las ciencias sociales. A mí, más allá de suscitarme, por ejemplo, algo del coherentismo, me deja muchas preguntas. A veces creo que se le reduce, por ejemplo, mucho una teoría de la explicación y a veces creo que eso no necesariamente pues debería reducirse a eso y también el tema digamos del conocimiento y de la verdad, ¿no? Algo es coherente porque se relaciona un poco con el conocimiento y ese conocimiento se relaciona con una verdad. Entonces, más allá de suscitarme como una respuesta, ¿me están escuchando? Sí. Ah, ok, es que se me congeló mi internet. Pero más allá de eso, citarme pues como una respuesta me deja como muchas preguntas. Sin embargo, yo creería que si hablamos de las ciencias sociales, pues claramente creo que están más desde el lado del fundamentalismo. No me había preguntado si son de cierto modo un poco coherentistas y fundamentalistas, pero me parece pues interesante la pregunta que introduces allí.
Otra salida, perdónenme, otra salida es que dependiendo la naturaleza de la ciencia o del conocimiento, unas tienden a ser más coherentistas y otras más fundacionistas. Por ejemplo, las matemáticas, pues no hay, o sea, yo no observo hechos matemáticos como si observo este celular o como si puedo escuchar el informe del informante de campo, ¿no? Entonces pareciera ser que la verdad en disciplinas como las matemáticas es más coherentista en el sentido de que uno tiene los axiomas, los algoritmos y cómo se va desplegando la demostración coherentemente sin que haya saltos, sin que haya errores tipológicos, sin que haya entrecruzamiento de símbolos y demás. Recuerden cuando hacíamos ejercicios de álgebra, ¿no? Entonces también otra salida es dependiendo de la naturaleza de la disciplina, una tiende a ser más coherentista y otra más fundacionista. Por ejemplo, muchos decían que la geometría, la matemática, algunas salas de física teórica pues son más coherentistas porque pues ahí no existe como la proposición observacional de la que parte todo, ¿no? Entonces esa es otra salida, ¿no? Sí, yo creo que por ahí es un poco, ¿no? También como que la misma construcción del objeto de estudio implica de suyo ciertos métodos, pero también ciertos caminos para conocer esa realidad, ¿no? Entonces, yo creo que parte un poco, por lo menos, de algo que yo quisiera explorar y que de alguna manera estas reacciones son como puntos para acercarme, pues sería eso, ¿no? Un diagnóstico de cuál sería como el lugar de las ciencias sociales en general y por paradigmas en particular en este contexto, digamos, donde hay también puntos seguramente intermedios, ¿no? Como por ejemplo esto que comentabas, sí, del coherentismo débil, por ejemplo, cosas así como ciertos caminos que podrían a lo mejor precisar más hacia dónde van las ciencias y también hacia dónde podrían ir, ¿no? Bien, no sé si Camila o Andrés quieren compartirnos su reacción. Andrés, no sé, bueno, yo ya hablé, no sé si Andrés quiere hablar. No, si tú quieres compartir tu reacción. Yo estoy esperando acá porque estoy como en una confusión muy brava. No, yo estoy de acuerdo con lo que están planteando, o sea, creo que ha sido muy claro, les digo que a mí el coherentismo igual me deja a mí más preguntas también que respuestas. Sin embargo, sí, yo creo que depende también mucho del objeto de estudio y de los eh, enunciados observacionales también, desde qué punto están parados y desde dónde uno podría decir que hay coherentismo y hay fundamentalismo, pero pues sí, con lo que han dicho. Entonces, ¿quiere Andrés compartir su reacción? Sí, sí, puede ser. Digamos que, o sea, yo en este momento estoy en una angustia existencial con este libro porque, o sea, digamos que yo le comentaba que día a Kevin que pues el texto tiene una densidad conceptual, o sea, en cada capítulo se despliegan muchos conceptos que muchas veces el autor los pone en diferentes niveles. Yo, digamos, ya básicamente logré, digamos, creo que logré identificar como un árbol, una estructura general que él va aplicando para evaluar cada una de estas, si se quiere, teorías. Por ejemplo, el tema de la relación con la verdad, que es diferente al tema de la relación con las justificaciones, ¿no? O sea, como que una cosa no tiene que ver con la otra, pero pareciera que al final sí. A medida que se acerca en un lado, se acerca al otro. Creo que es una de las conclusiones de este capítulo, o sea, a medida que las cuestiones internas, que podrían llamarse internalistas, se resuelven, se podría dar una mayor aproximación como a los criterios de la verdad, pero al final el hombre dice, no, pues la verdad no importa cuando uno tiene una postura eh, coherentista, realista, por ejemplo, que yo entendía en cierto modo
como que él dice, bueno, la salida dentro de todo esto es un coherentismo realista, porque usted tiene en cuenta esa justificación interna, pero a la vez, pues no tiene, digamos, un compromiso muy riguroso con la verdad. Entonces, digamos que mi angustia viene ya más en el sentido en que, aparte de esa dificultad y esa densidad conceptual, también está porque pues uno siempre está, quiera o no, leyendo las realidades del lugar donde está uno parado, ¿sí? O sea, yo, digamos, he construido como un conjunto de supuestos ontológicos y epistemológicos, y yo a veces me pregunto cada vez que leo los capítulos, bueno, ¿esto cómo puede fortalecer o cómo puede derrumbar como como dichos principios, o en qué me pueden hacer avanzar, o cómo puedo, y puede ser una lectura un tanto como pragmática, ¿sí? Porque yo no me veo, por ejemplo, en un seminario de epistemología diciéndole a unos estudiantes, vamos a leer Dancy, por ejemplo, pero sí como tal vez la lectura podría decirme a mí, venga, eso que yo estoy pensando acá, puede que sí, puede que no. Entonces, cuando yo dije que no tenía reacciones a los dos textos es porque yo me identifico con los dos plenamente en lo que yo hice. Y lo hice en el sentido de que eh, hice un ejercicio de poner en evidencia lo que yo pienso desde mis propias posturas, que están muy casadas con lo que tengo en el doctorado, porque defendí hace un año, entonces es imposible salirme de ahí en este momento. Y pues claro, cuando uno está en la perspectiva, por ejemplo, la mía, la propia, que es la perspectiva un tanto de la filosofía de la diferencia, o la biopolítica, o la teoría, o la no teoría, digamos, la caja de herramientas, como dice Steve, de la gubernamentalidad, pues es muy difícil entrar a evaluar principios epistemológicos, ¿sí? Más allá de ciertos criterios de rigor, más allá de cierto compromiso con lo empírico, más allá de no, digamos, no tener un esfuerzo o una urgencia por teorizar, porque en últimas, a mí lo que me dijeron en el doctorado es usted no va a teorizar, y eso siempre me lo recalcaron, porque las teorías tienden a quedarse como estados generales sobre un asunto, pero corren el peligro de volverse en verdades, ¿sí? O corren el riesgo por tener un esfuerzo en constituirse en una verdad sobre cierto asunto, pero por ejemplo las luchas políticas que hoy en día atravesamos en muchos campos requieren más que teorías, es como quizá en la perspectiva Foucaultiana, diagnósticos relativos, diagnósticos no, digamos, no rígidos, porque los problemas se van rehaciendo en ese constante, digamos, como devenir, ¿sí? Y entonces esa fue mi reacción. O sea, va en base como para que la entiendan y igual es una paginita, pero a veces siento que como que no introduzco, pues lo que escribo como que no es muy claro para el que no está leyendo desde la óptica o los lentes que yo estoy viendo la cosa. Creo que hay algo compartido ahí. Ah, sí, voy a dejar de compartir. Vale. Bueno, entonces, todo ese preámbulo es para decir lo siguiente. Mi título, pues lo que yo pensé es, o lo que yo escribí es, ¿cómo pensar como un coherentista? O sea, ¿qué diablo significa establecer una relación con el conocimiento desde una postura coherentista? Ya llevamos como 2 capítulos en el cuento y tal, entonces yo decía, bueno, voy a hacer un ejercicio por pensar algo que en ese momento me tiene, digamos, curioso en el sentido de conocer más, de profundizar. Pero bueno, y dije, bueno, voy a hacer un esfuerzo por encajarlo en esto. Entonces dice, ¿Podría ah, ampliarlo un poquito, Andrés, por favor? Como un zoom. sí, claro, espero lo amplío acá y lo voy a poner acá. Eso ¿Mejor? está re bien, sí, gracias. Listo. Entonces, desde esa perspectiva digo lo siguiente. ¿Cómo pensar como un coherentista? A este punto me parece sensato en términos de lector neófito de epistemología contemporánea, desde la perspectiva lógica de Dancy, intentar construir un marco de referencia para articular conceptos que ofrecen un amplio marco de referencia y entendimiento por algo que considero hoy es una forma de pensar epistemología desde lo general, ¿sí? Yo veo a Dancy como una cuestión general, digamos que intenta tener una influencia en lo que cada uno de nosotros particularmente hace, pero es un esfuerzo de una conceptualización general.
Esto se hace más importante toda vez que mi trayectoria académica se ha posado más bien en la ontología del presente o en la ontología histórica de nosotros mismos, tal como la pensaron Foucault y algunos filósofos de la diferencia, bien como sus derivaciones sociológicas más contemporáneas en autores como Nicolas Rose, Christian Laval y Pierre Dardot, muy alejado de cuestiones epistemológicas, pero implicados en las redes discursivas y no discursivas que producen la categoría del saber. Considero quizá como vía de análisis del texto interrogar la abertura constituida entre, por un lado, pensar al conocimiento como influenciado por relaciones de poder y prácticas de gobierno, que sería todo lo que yo he venido pensando, y por otro lado, configurado por un arsenal de mecanismos internalistas y externalistas, bien como teorías de la verdad y la justificación, que lo abstraen siguiendo determinados principios lógicos. Si bien es cierto, desde la ontología del presente, aquí vuelvo a Foucault, la tecnología gubernamental neoliberal, aquí ya empiezo como a poner un problema que tengo yo como en perspectiva, como problema puesto a la biopolítica configura comportamientos, prácticas y políticas. El diálogo epistemológico nutriría, quizás eso es lo que yo pienso, la manera en que como pensador de la realidad que determina objetos, porque yo los construyo, en eso estoy con Kevin en el tema de las ciencias sociales, o mejor, los problemas que me delinea el presente en campos como la educación, acá perdóneme que hace el portugués, se me enreda acá y tengo ese problema todavía, en campos como la educación o el deporte, que digamos que son como dos temáticas que yo trabajo rutinariamente, no se reduzca hasta lógicas relativistas o escépticas, eso lo tengo claro a hoy, en panoramas sociopolíticos cada vez más confusos y radicales. Por ejemplo, la ascensión de la extrema derecha en Latinoamérica, que es algo que vengo discutiendo en otros grupos de estudio que estoy ahorita participando. La pregunta que surge a modo de ejemplificar una posición desde Dancy sería, entonces aquí digo, bueno, ahora sí vengo con el tema de, bueno, cómo pensar como un, como un coherentista. La pregunta que surge a modo de ejemplificar una posición de Dancy sería, ¿es el conocimiento de la contemporaneidad una lucha que realmente satisfaga algún esfuerzo por ser reflexionado en el ámbito académico? O sea, el problema es, venga, tenemos un seminario de epistemología donde nos reunimos los lunes a las 5:30 para pensar el tema del conocimiento, pero hasta qué punto hoy en día eso vale la pena desde el punto de vista pragmático. Esto porque pareciera cada vez más a la luz del asalto neoliberal a la universidad, una cuestión relativizada por las prácticas tecnocráticas de formatos y el clientelismo. O tal vez sería, ¿qué reflexiones podríamos suscribir sobre el hecho mismo del conocer que se constituyan en trincheras o al menos en prácticas de resistencia? Aquí vuelvo a pensar en Foucault. ¿Qué podemos pensar sobre el hecho concreto del conocer en un mundo permeado por profundas transformaciones éticas y políticas? Vale la pena al menos persistir en argumentos ontológicos y epistemológicos desde arenas como la educación, que es la arena en la que principalmente me muevo yo, y otras ciencias sociales y humanas. El panorama pareciera ser muy desalentador, pero aquí no quiero como entrar como en la queja lastimera del investigador que está ya, siente como el hedor al fracaso. Para intentar dirimir el conflicto de las posturas coherentistas, aquí ya vuelvo al texto, con relación a la verdad y a la justificación, podría establecer la siguiente ejemplificación con base en el problema del neoliberalismo y la academia. Como una postura coherentista, realista, en últimas fue lo que yo, como que pude, yo leí todo el capítulo y yo decía, bueno, ¿a qué hora este man dice, podría ser esto? Porque él siempre dice en algún momento del texto, con base en esas críticas que él va haciendo poco a poco, al final pareciera tener una respuesta, pero resulta que esa respuesta es provisoria y la deja ahí como en suspenso. Como una postura coherentista realista, podría asumir desde un conjunto de proposiciones, aquí tengo un conflicto con el concepto de proposiciones, porque creo que lo estoy confundiendo con el concepto de hipótesis, pero bueno, podría asumir desde un conjunto de proposiciones teniendo en cuenta principios de coherencia interna de esas proposiciones y a un criterio de verdad por veces inalcanzable. Dicho problema, en últimas estoy diciendo como lo que él define, al final concluye, una vez que termina de agotar lo que ya Steve explicó de las posturas antirrealistas y por qué un coherentista no podría ser antirrealista y no sería, digamos, una salida oportuna de este problema que le está planteando. A mi modo de ver como investigador, podría suponer, y aquí creo explicitar mis supuestos ontológicos más no teóricos, porque recalco, mi afán no es, y estoy formado bajo eso, que no es teorizar algo general sobre un problema en particular, que, primero, algunos problemas subyacentes, aquí menciono algunos, tales como orientados, digamos, dentro de esta perspectiva, como el cambio climático, la sostenibilidad, las inmigraciones, los derechos humanos y las guerras culturales,
colindan con diagnósticos gubernamentales hegemónicos. O sea, esos problemas están, pero hay unos diagnósticos de instituciones que los manipulan. Entonces, ahí viene el segundo punto. Está tratando como de concatenar algunos principios ontológicos que fueran coherentes, que tuvieran una coherencia interna, ¿sí? Intentando como hacer ese esfuerzo. Estos discursos hegemónicos relativizan o manipulan estratégicamente los problemas, estos problemas que acabo de mencionar anteriormente. Por ejemplo, en lo referente a una sostenibilidad capitalista o a un capitalismo sostenible, que es todo el tema, y pensé mucho en el seminario que hicimos, Kevin, de los ODS, que esa vaina pues nunca lo cuestionamos, pero eso es una manipulación en últimas de un problema que es la crisis climática. Tercero, existe la posibilidad que una gran mayoría de académicos y pensadores nos encontremos subjetivados, aquí apelo a Foucault, por esta racionalidad neoliberal sin muchas veces tenerlo consciente. Por eso es interesante, digamos, cuando uno explicita estas cosas. Cuarto, este hecho sostendría entonces que más que pensar en la naturaleza misma del conocimiento, hoy es más urgente evaluar tanto las formas de conocer más pertinentes con los problemas puestos a nuestra experiencia inmediata, como los dispositivos pedagógicos en los cuales estas experiencias se desarrollan. Y por último, quinto, una ausencia total de problematización. Acá pensé mucho en una cosa que Dancy pone ahí sobre el tema del, cuando está evaluando el tema de los argumentos, de las perspectivas antirrealistas, cuando hablaba del pasado, del presente y del futuro. Una ausencia total de problematización ocasionará una captura total de la academia por parte del mercado y un desplazamiento de la categoría de profesores y académicos. Finalizo con una conclusión que la verdad pues es muy provisoria y se seguirá alimentando de lo que le damos de aquí en adelante. Pero para mí esto va a ser lo que voy a desarrollar en el texto, esto, en el restante del seminario. O sea, yo creo que me va a ir como por esta vía. A mi modo de ver, este tipo de abordajes requieren ya no más esfuerzos por una teorización y una excesiva reducción epistemológica, y sí la continua construcción de diagnósticos basados en criterios ontológicos y por veces epistemológicos que sirvan como herramientas fecundas para las luchas que se afrontan en la academia y en otros campos. Entonces fue lo que, digamos, a modo general, yo, digamos, al finalizo con esto, le decía a Kevin que pues se hace urgente cuando terminemos el texto hacer como un árbol de conceptos para poder clarificar como estos niveles, poder clarificar la esfera, poder clarificar como todas estas relaciones entre conceptos que hemos venido hablando. Vale, Andrés, pues ahí yo vi como un montón de cosas. Por un momento también perdí un tris, pero creo que hay como varias cosas que me gustaría como mencionar. Primero, con esta anécdota que usted arranca de que llegó al doctorado y no lo dejaron aterrizar y le dijeron que usted aquí no va a hacer teoría. Es como, porque la teoría ya está hecha, ¿no? Es como lo que está de fondo ahí. Y lo que vamos a hacer son a lo mejor lo que usted dijo al final un poco, como diagnósticos situados, empíricos, sobre problemas concretos y ya está, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho sentido con la crítica que yo venía haciendo un poco a, digamos, esta hegemonía empírica de las ciencias sociales actuales, ¿no? Como ya se desalienta plenamente a la gente en la actualidad, a estudiantes y a los profesores, a los doctorantes, de que pues esto de hacer discusiones teóricas como que ya no va, ¿no? Como que eso fue cosa de Marx y otros, y uno que otro genio que en el camino, como Foucault, dijo algo. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver un poco de nuevo con esta idea más bien de cierta sociología del conocimiento, cierta sociología de la ciencia que nos haría pues, pensar que hoy la forma en la que se construye conocimiento, en términos políticos y de la política de la ciencia, en términos de la academia como está estructurada, pues invita a una profundización fundamentalista en ciencias sociales, más o menos, ¿no? Como un empirismo radical, que yo creo que eso viene también de los gringos y la hegemonía de la academia gringa y las ciencias sociales gringas en el mundo, pero bueno, eso ya es como a lo que se podría seguro profundizar con otros textos, sino el de Dancy. Eh, y por otro lado, también me llama bastante la atención, pues cómo de todos modos en esta tradición Foucaultiana, como que a mí me llama la atención, sin yo entenderla del todo, yo lo que entiendo es que en este camino de hacer como grandes teorías o hacer estudios sobre acontecimientos concretos, ¿sí?
entiendo que el camino Foucaultiano es el segundo, ¿no? Que estaría más cercano a lo que Weber al inicio de las ciencias sociales llamó el individualismo metodológico, como una apuesta opuesta a la de Durkheim, que Durkheim apuesta es por la gran teoría social, la teoría de los hechos sociales, cosas grandes que están ahí afuera y que organizan lo que existe en el mundo social. Y el camino weberiano es vamos a entender cosas muy concretas, la marcha, el estallido social o la aparición de la clínica, la aparición de la prostitución, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención ese camino del individualismo metodológico que uno creería que se saldría un poco de la aspiración como metateórica de las ciencias sociales, que creo yo que es subsidiaria del coherentismo, pero de alguna manera teorías inspiradas en la tradición weberiana o la de Foucault, de todos modos, se basan en supuestos ontológicos gigantes sobre lo social, como la idea en ambos casos de que existen fuerzas ocultas que nadie ve, como el poder, como la dominación, como la legitimidad, como el carisma, etcétera. Entonces, sí, como que eso me pone en tensión en que a lo mejor en ciencias sociales la posibilidad de separar tan tajantemente esos caminos y que esa idea de paradigma a lo mejor es la que nos mete en ese problema, pues a lo mejor no es tan clara y a lo mejor pues tanto la gente que está en el camino del individualismo metodológico y quienes no, pues igual jugamos en ambos caminos todo el tiempo. O sea, estos son estudios que en la misma ritualización de una investigación y de la enseñanza de la investigación, pues se recorren ambos caminos. Primero se hace una discusión teórica, una revisión de teoría sobre esto, se construyen instrumentos con la idea de que a lo mejor tengan coherencia con esa teoría y luego de que esos instrumentos se utilizan o se aplican en la realidad empírica, pues se pone en juego, se hace una discriminación, en algunos casos muy tajante, creo que ya iría a cierto coherentismo más radical y en otros casos pues más bien hay hallazgos contraintuitivos que en la empiria ponen en crisis teorías y algunos científicos sociales prefieren prescindir de teorías o es el momento en que las teorías avanzan o cambian, ¿no? Entonces creo yo al final, y vuelvo un poco a mi intuición de la reacción que les compartí, de que a lo mejor estas distinciones no son tan claras y que en la práctica misma pues estamos como haciendo ambas cosas. La pregunta sería como, primero, ¿cuál es la conciencia que tienen los investigadores de eso? Que eso creo que no está tan claro y es lo que yo quisiera ver en el doctorado. ¿Cuáles son la conciencia que tienen esos investigadores sobre todo esto de lo que estamos hablando? Pero también cuál es el peso específico que tiene cada uno de estos acercamientos a la realidad en las prácticas científicas propiamente dichas de los investigadores sociales, de los historiadores, de los antropólogos, y que seguramente estas variarán dependiendo de la disciplina por el objeto de estudio, que es algo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Como que hacer esa cartografía epistemológica me llama bastante la atención. Y bueno, yo cerraría como con eso. Y también al final hubo otro punto que yo anoté acá que me gustaría luego conversarlo más, o si lo puedo desarrollar un poquito más ahorita usted, es esta idea de cierta dominación en la que estamos inmersos los investigadores, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Si vamos a hacer una teoría de la dominación o hacer una crítica de la teoría de la dominación en ciencias sociales, también yo creo que es central incluir una crítica de la dominación en la que estamos inmersos los investigadores y las investigadoras sociales. Y dominación que tiene que ver con diferentes niveles. Una dominación seguramente es la que usted menciona específicamente neoliberal, frente a la cual hay toda una familia de críticas viejas y actuales, pero también otras formas de dominación en la que estamos inmersos, ¿no? Que es algo que también habría que pensar. Ciertas dominaciones epistémicas, por ejemplo, cuando somos presas del coherentismo. O sea, uno ve a un estudiante haciendo su primera tesis y el estudiante está preso de la teoría. O sea, el estudiante difícilmente puede ver la realidad distinto. O el estudiante, si esa siempre esa tentación que uno tiene en algún momento de acomodar la realidad, la empiria, la teoría, ¿no? Yo creo que esas formas de dominación en la que estamos inmersos los investigadores también vale la pena meterlos dentro de esta agenda pues, de preguntas sobre cómo estamos conociendo hoy. Creo que sí tenía la mano levantada. Pues yo no, básicamente iba a profundizar un poco lo que dice Kevin, de que también como investigadores e investigadoras
pues debemos cuestionar nuestras dominaciones epistémicas. Y yo creo que la lucha y la resistencia se hace desde varios frentes. Yo siempre he pensado que a veces es un tono que uno, pues uno que es hijo de universidad pública y uno crece con el tono de que ay, es que estas reflexiones generales poco ayudan y se vuelven cómplices del neoliberalismo. Entonces debemos ir a las reflexiones locales. Y sí, es verdad, pero también son, o sea, son necesarias en los dos niveles reflexionar, tanto en el nivel local como en el nivel general. Porque al menos en mi experiencia personal, como en el campo de la filosofía, pensar en el realismo, pensar en el pluralismo, también es una apuesta política. Por ejemplo, el realismo, la apuesta política que está ahí es que tampoco yo puedo acomodar los hechos arbitrariamente, ¿no? Y lo vimos en Colombia y lo vimos claramente en un periodo político muy claro cómo se hizo. Incluso tú que hablabas del ascenso de la derecha en Latinoamérica, pues toda esta derecha tiene toda una teoría social política de cómo hay supuestamente izquierdistas conspirando y supuestamente tienen las pruebas. O por ejemplo, cuando pasó lo lamentablemente el hecho de los falsos positivos, ¿no? Como hasta el día de hoy hay muchos negacionistas de ese hecho. Y entonces el realismo es una apuesta de que los hechos tampoco se pueden tratar arbitrariamente, ¿no? De que yo no puedo negar de entrada los falsos positivos así como así, para poner un ejemplo muy práctico. Pero tampoco es un realismo que caiga en este realismo antiguo de que hay una única verdad y que vamos a llegar a un estado donde ya descubramos la verdad, pues no, es un realismo falible y también que el monopolio de la verdad no lo tienen las ciencias naturales, sino que también la verdad es plural, porque también hay verdades en ciencias sociales, hay verdades en las artes. Pero tampoco, bueno, yo lo he repetido esto mucho, pero me ayuda a ampliar como la beta política de esto, pero sin caer en un relativismo donde pues ya todo vale, donde cualquier apuesta es válida. Bueno, tú también lo dijiste ahí muy claro, Andrés. Entonces yo creo que un día yo lo hablaba con Kevin, creo que una lucha política se puede hacer desde todos los frentes, ¿no? Desde las trincheras del campo, pero también en estas cuestiones y estas preguntas generales, porque estas preguntas generales también tienen vicios epistémicos dominantes, ¿no? Claramente, bueno, sin juzgar a Danzi, igual pues hizo un libro y todo, pero claramente Danzi parte de una academia específica, de una visión de conocimiento muy específica, que aquí hemos sido denunciados de cierto modo y que sabemos que aunque nos nutre la reflexión, sabemos que por ese camino tampoco es, ¿no? Pero la conocemos, la profundizamos y hacemos el esfuerzo. Y yo sé que Andrés dice que a veces le cuesta, pero yo siento que o sea, logra aproximarse muy bien. Por ejemplo, yo también tuve la misma intuición que tú de que Dancy le apunta a un coherentismo realista, que no dice cómo, es otra cosa, pero como que al parecer ahí va como su apuesta. Entonces eso era lo que yo quería señalar, profundizar sobre todo en el asunto de que como investigadores o investigadoras también tenemos pues dominaciones epistémicas, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, creí que solo la verdad estaba del lado de los métodos de la física, la biología, la matemática, y que los demás métodos eran derivados de ahí, ¿no? Ya luego destruí esa idea y bueno, y ahí voy destruyendo más ideas, ¿no? Destruyendo y reconstruyendo, ¿no? Sí, eso suena como una epistemología muy violenta, ¿no, Andrés? Yo Eh, creo que eso también se ve mucho en el discurso historiográfico, que en alguna vez también lo habíamos hablado, y de la pluralidad de historias, ¿no? Como que yo a veces creo que incluso el monismo tiende a ir, perdón, el coherentismo tiende a ir a una especie de monismo, ¿no? Incluso como muy hacia una sola justificación y demás, que parte de varias ideas que a su vez están justificadas por otras creencias y lo que sea, pero siempre llega como a una sola idea principal, ¿no? O sea, como un poco monista en ese aspecto, y yo también creo que justo el pluralismo y esta idea, por ejemplo, el coherentismo se entiende
pues en términos de definición un poco como una teoría epistemológica que justamente sostiene que la verdad y que la justificación de una creencia pues se basan en un sistema coherente y demás. Pero eso de la verdad pues también es bastante polémico y yo creo que incluso eso no se reduce a una única verdad, porque ya anteriormente creo que habíamos discutido de que hay diferentes verdades y que si nos ponemos a ver, pues hay muchos modos de ver la historia, por ejemplo, y un error pues del historiador es que ha tomado todo lo que se dice como en los documentos y en los archivos y decir esto es la verdad, esto es la historia de Occidente y bla, 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 pero pues si uno se pone a pensar, pues que una cosa es lo que nos dicen los europeos de cómo colonizaron, digamos, en general, y otra cosa es lo que nos puede dar la perspectiva de un indígena, ¿no? Entonces, hay, entre comillas, dos verdades o dos lados que también habría uno que evaluar realmente como cuál podría ser verdadero, ¿no? Porque también hay mucha pluralidad de discursos y muchos de esos discursos también son verídicos. Entonces yo creo que, pues sí, otra parte como de entender ese holismo, bueno, la pluralidad un poco es en el discurso historiográfico y en general, pues ya lo habíamos dicho en general con las ciencias sociales, ¿no? Y yo creo que este coherentismo que va hacia una idea de demonismo y de que hay una sola verdad, pues creo que no es posible entenderlo de esa manera, por lo menos yo no creo en ello. Entonces, pues sí, quería nada más como agregar ese puntito ahí en relación al que estamos hablando. Hola Cami, Andrés. Pues eso que dice Camila me recuerda una duda que yo tenía que quería plantear y va en relación con esa intuición que tuvimos con Steve de decir, bueno, este es el camino, esta es la salida, esta es la postura. La relación con la verdad, o sea, a mí eso es otra cosa que me tiene también muy pensativo, porque pues uno pensaría que en epistemología o era como mi sentido común de decir, bueno, la epistemología busca reflexionar no solamente la manera como conocemos, sino la manera como mejor nos aproximamos a la verdad. Eh, y hay un párrafo en una página, yo no sé si a mí me gustaría compartirlo porque tengo una inquietud, una duda respecto a eso. Yo la subrayé acá. Digamos que él viene, ¿están viendo ahí? Sí. Ay, no, mentira, espere porque acá me la... ya cuando él dice, bueno, el tema de pensar, cuando él ya se decanta por el tema del realismo, entonces dice lo siguiente, los realistas pretenderán que no hay nada como el conjunto de todas las proposiciones verdaderas, ¿sí? Es un poco como lo que estaba sugiriendo Camila. Un poco pensar ese tema de que no hay una sola verdad y tal. Aquí él está diciendo que no hay nada mejor para los realistas que el conjunto de todas las proposiciones verdaderas. Para cada conjunto existe en un momento dado, incluso de forma intemporal, un conjunto que es mayor y más coherente. Y si la verdad de las proposiciones se define en términos de la coherencia de los conjuntos, o sea, que es una verdad relacionada con el tema de la justificación, no puede existir una proposición situada en el mismo límite de la verdad. Ni siquiera podemos decir que las proposiciones son verdaderas de un modo aproximado o que se acercan más y más a la verdad en tanto que miembros de conjuntos cada vez mayores. Esto sería suponer que existe un estado imaginable que no puede ser mejorado, al que denominamos ser verdad y al que nos aproximamos gradualmente. Pero no existe tal estado. Se aleja de nosotros a medida que nos aproximamos. O sea, es como una paradoja, ¿sí? Ninguna proposición, pues, es perfectamente verdadera, dado que la idea de verdad perfecta es un ideal inalcanzable. Desde este punto de vista, parece que queda el espacio suficiente para que el coherentista sea un realista. La verdad, con el estatus de ideal, yace más allá de cualquier posible conjunto de creencias. Cualquier conjunto de creencias semejante, por enorme que sea, podría ser falso. No hay nada como un punto del que pudiera decirse que, una vez alcanzado, ya estamos situados en un lugar en el que no existe la posibilidad de falsedad. Y la razón no está en la brevedad de la vida humana, esto me llamó especialmente la atención, y la razón no está en la brevedad de la vida humana o la falibilidad del sistema cognitivo,
humanos. Se trata más bien de la relación entre la finitud de cualquier posible conjunto de creencias y la infinitud del ideal de un conjunto completamente coherente. O sea, como que hay una distancia ahí muy grande. De acuerdo con este punto de vista sobre la teoría de la coherencia de la verdad es trascendente a toda evidencia en un sentido muy fuerte. O sea, yo lo entiendo como un tema, es que creo que esto tiene que ver con Kant porque él lo menciona por ahí también, que es otra cosa que ustedes de la filosofía me pueden explicar. Pareciera ser que él está discutiendo para que esta sea la mejor salida o la mejor respuesta posible a un posible escepticismo. Pero a la par está reconociendo que no, o sea, que esto no va a llegar a un establecimiento de una verdad que pues todos sabemos que no existe, pero él lo está explicitando en el texto. Entonces ahí queda uno como, o yo quedé como, pum, y ya al final él como que va a definir una cosa y va a decir, esto lo vamos a abordar más adelante y tal. Entonces no sé cuál en este momento, la pregunta concreta es, a esta altura del partido, ¿cuál es la relación directa de Dancy o qué es lo que quiere establecer Dancy por verdad? ¿Una verdad por justificación interna o una verdad por adecuación de las proposiciones con la realidad externa? No sé si fui claro. Sí, Sí, sí. Pues yo creo que en general todavía él no ha dado su posición definitiva. Yo lo que podría decir es como las pistas que ha dado lo que me hace pensar. Yo siento que aquí, por un lado, él nos está sacando de la idea de que la verdad absoluta es aprehensible por los científicos. O sea, ya en primer lugar hay como una idea de que esa verdad absoluta no es como algo a lo que podamos aspirar. Entonces, eso ya es como una pista, yo creo, ¿no? Sin embargo, yo creo que él sí quiere acercarse lo más posible a la verdad. Es como la idea y por eso él se compromete con una lucha contra el escepticismo y en un programa de epistemología. Justamente creo que la próxima sesión que terminamos el libro con el capítulo ¿Es posible la epistemología? Yo creo que esa será un poco la agenda. Y la pregunta es, bueno, ya estando en ese camino, pues ¿cuál será la mejor forma para acercarse estar lo más cerca de esa verdad? Y parece que de lo que hemos visto, lo que más le suena a Dancy es, como dijimos hace un ratito, pues una suerte de coherentismo realista. Y yo creo que debe ser una suerte de coherentismo más bien débil, porque él de todos modos parece que reconoce la importancia de pues, las evidencias empíricas, ¿no? Y en particular, sí, yo creo que es como lo que yo pensaría. Sí. yo, yo estoy de acuerdo con Kevin. Agregaría tal vez que también me parece muy interesante esto de que él dice que la razón de esta posibilidad, o sea, de esta imposibilidad de encontrar el sistema de creencias verdadero o que llega a ese estado de verdad absoluta, esa imposibilidad, él dice que no se debe ni a la brevedad de la vida humana, o sea, no es porque nuestro sistema cognitivo, perdón, no es porque nos muramos o seamos mortales, y o la otra es porque nuestro sistema cognitivo es falible, o sea, porque los seres humanos, pues, pues muchas veces podemos cometer errores de muchos tipos, ¿no? Que no solo cognitivos, también perceptuales, etcétera, ¿no? Bueno, el error perceptual es un tipo de error cognitivo, sino que él dice que se trata más bien que la relación entre la finitud de cualquier posible conjunto de creencias y la finitud de la idea de un conjunto completamente coherente. O sea, pone la relación, la pone como en términos muy formales y lógicos y muy matemático. O sea, los matemáticos dicen que ante un posible conjunto completo, puede existir otro más completo y eso es una propiedad formal objetiva. Y algo así yo creo que lo traslada al conocimiento, ¿no? Como ante una teoría aparentemente completa, puede existir una más completa. O sea, pone casi como un hecho la incompletitud, ¿no? Y por eso digo que es muy matemático, porque en matemáticas está el teorema de incompletitud de Gödel, ¿no? Que muestra cómo un sistema no se puede justificar a sí mismo
sino que necesita de otro y así sucesivamente, y eso es casi un hecho formal, por decirlo así, desde la perspectiva, porque Dancy, como claramente lo dice Kevin, o sea, en todo momento, aunque no lo dice explícitamente, coquetea con el realismo, y eso por un lado. Y ya que Andrés habla de Kant, Kant tenía esta idea de verdad, ¿no? Él decía que la verdad era más que un estado al que llegar, es como un valor que rige nuestro conocimiento. O sea, yo hago como las teorías para obtener verdad, pero no es que sea un estado, sino más bien es un valor. Es como la postura de Kant al que yo siempre me dirijo. Ahora, el problema que yo le veo a esta concepción es que si ante un conjunto que yo creo completamente coherente puede existir lógicamente otro conjunto mejor o más completo, eso de pronto puede suponer una imagen del conocimiento lineal, progresiva y acumulativa. Cuando, pues, por ejemplo, hay otros sociólogos de la ciencia como Kuhn o Feyerabend que dicen, pues, no es así, ¿no? O hay paradigmas, o Bruno Latour que dice, hay a veces pugnas ahí, conflictos. Entonces, también creo que es una imagen todavía muy teleológica del conocimiento, la de Dancy, ¿no? Como del progreso. Ahí todavía no se cuestiona muy bien la idea del progreso, pienso yo. Ujú. Yo iba a agregar que justo esa pregunta también lanza esta disputa entre el internismo y el externismo, ¿no? Porque él también, Dancy como de alguna manera pone eso sobre la mesa, entonces yo creo que el problema es preguntarnos también si ese conjunto de creencias coherentes tienen de alguna manera que ser justificadas yendo al mundo o si se pueden justificar sin esa evidencia, ¿no? Y de ahí surgen un montón de cosas, que puede ser verdadero y que no, que yo creo que en Dancy quizás es justamente esto que decías, ti de la completud, porque entre mejor justificado esté, mejor va a ser o más se va a aproximar quizá a algo que puede ser verdadero, pero creo que justamente el coherentismo no busca como esa verdad absoluta, sino una justificación más adecuada, creería yo. Porque a mí, pues yo no estoy de acuerdo con pensar que eso nos dirige a una sola verdad como tal, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que se le ven al coherentismo, es que no está buscando como tal una verdad absoluta, ¿no? Entonces, pues justo eso, ¿no? También entra como en esta disputa de lo internismo, el externismo, que yo creo que también deja mucho que pensar ahí. Pero sí, creo que no es como objeto del coherentismo buscar como una verdad absoluta. Andrés. No, no, ya clarísimo, me quedó clarísimo. Ah, ok. Sí, a mí que suena también esta idea como teleológica del conocimiento que está detrás de cierta idea de corregibilidad, ¿no? Como que el conocimiento en todo caso es corregible, acumulativo, pero también de todos modos, yo creo que esa idea tiene algo potente con lo que yo me comprometería y es la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Como que, Perdón, Andrés, es que estamos viendo tu pantalla. Si quieres, deja de compartir para, uy, su WhatsApp y todo, claro, sí. ¿no? Para que no se cuele ahí algo. Es que a mi hermana que ya estábamos Para que terminando. aparezca la auténtica verdad, claro. Que se revele la verdad de todo. Porque la verdad es algo que se aparece. Eh, pues sí, yo cerraría un poco con eso, ¿no? Como que igual esta idea como de corregibilidad puede tener de fondo, como sugerías ti, a lo mejor, pues la idea de progreso y todo esto y cierta teleología del conocimiento que en todo caso conduciría como a esta aspiración que critica el mismo Dancy de ese saber absoluto y esas cosas. Pero de todos modos creo que tiene como la ventaja de reconocer cierta construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Esta idea de que construimos a partir de hombros de gigantes y todo esto, ¿no? Yo creo que eso también es como, pues, importante y también el conocimiento como diálogo, ¿no? Esta idea
de que en el diálogo acontece también el conocimiento y la misma lógica de cómo conocemos y comunicamos el conocimiento va todavía en esa vía, ¿no? Desde los textos cuando citamos autores y dialogamos con autores, hasta la idea de seminario cuando nos encontramos a leernos a nosotros mismos y hablar nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que sí, habría que tratar de a lo mejor pensar sí, formas a lo mejor alternativas de ver esas dos relaciones, ¿no? Una construcción colectiva del conocimiento que no necesariamente derive en una teleología de la verdad definitiva o algo así, ¿no? Que a lo mejor esta agenda pluralista, de cierto realismo pluralista, creo que va en esa vía, como de que tenemos la intención de buscar unas verdades mínimas. eh, Al menos, por ejemplo, para la acción política, para hacer mundos viables, pero también para que, sí, otras cosas, pero también reconocemos que a lo mejor, como el mundo es plural, pues también puede que hayan verdades situadas, verdades regionales, y por eso hay epistemologías regionales también, ¿no? Camila y creo que Andrés. No, yo iba a agregar nada más que eso, el problema de la verdad también en el coherentismo se debe a este tema de la circularidad, ¿no? O sea, porque en principio se dice que el coherentismo puede ser como circular en su justificación, precisamente porque se basa en la coherencia de un conjunto de creencias para justificar otra creencia particular, ¿no? Pero es difícil, yo creo que establecer cómo determinar si ese conjunto, digamos, de creencias en sí mismo es verdadero o realmente pues es válido, ¿no? Sin recurrir como a la creencia que se está tratando de justificar. Entonces yo creo que eso también es un gran problema del coherentismo, el no evaluar las creencias que se tienen para llegar a otra, ¿no? Y eso también no sabemos si, cómo determinar si ese conjunto propiamente en sí mismo es verdadero. Entonces yo creo que el tema de la circularidad ahí de las creencias a veces también me hace dudar en eso, ¿no? Del tema de la verdad, ¿no? Y que la verdad muchas veces también se asocia al conocimiento. Entonces, si tienes un conocimiento, ese conocimiento está asociado a que es verdadero. Pero yo creo que no necesariamente. Entonces, bueno, solo quería agregar eso. Andrés. Pues yo creo que a mi modo de ver, para lo que yo estoy pensando y cerrar un poco como el tema de la verdad es que quiero aprovechar lo que dijo Steve que me quedó sonando y de pronto me lo pueda como ampliar. Porque el mismo Vance está diciendo en cierto sentido que el tema de la verdad es trascendente, ahí lo dice en el último pedazo, es trascendente a toda evidencia. Y eso también tiene que mucho que ver con la cuestión de que a mayor justificación habrá una aproximación sucesiva a la verdad. Y resulta y pasa que en ese sentido yo podría interpretar, más allá de que no hay verdades y más allá de que no es, digamos, un objetivo y que sea, digamos, teleológica en otro sentido acumulativo, es que pareciera ser que ese concepto de trascendencia haría pensar que tendría una similitud con lo que usted dijo de Kant, pero como no lo tengo profundizado, no podría decirlo, porque si la verdad es más para Ansi en ese sentido la trascendencia también sería como una actitud, como una búsqueda, como un esfuerzo que guía la acción epistemológica más que un objetivo. Entonces ahí quedo como en confronto con el tema primero teleológico y segundo en relación con la postura kantiana. Sí, sí, digamos que yo creo que en Kant sí es una cuestión más normativa, como es un ideal que guía mis investigaciones y aunque nunca llegue a ese estado, siempre lo estoy buscando si nunca vaya a llegar. Dancy parece ser similar, pero yo creo que Dancy se va más, en vez del lado normativo, se va al lado realista. Y cuando dice que la verdad es trascendente a toda red, o sea, que no se agota en la red de proposiciones, que siempre hay algo más allá que va a determinar la verdad. Incluso, no sé, pensemos en pues en un hecho con, por ejemplo, bueno, yo que tengo estos, la gravedad, ¿no? Uno cree que con la física newtoniana, el fenómeno de la gravedad, de la caída de los cuerpos, pues ya estaba solucionado, era una fuerza y punto. Pero luego llegó la física
de Einstein y mostró otras alas de la gravedad que no habíamos visto, pero era el mismo fenómeno. Y luego llegó la física cuántica y puso entredicho otras cosas y está mostrando otras caras de la gravedad que no habíamos visto. Entonces yo creo que es la postura realista de que, bueno, yo al menos en mi lectura realista es que los hechos. Claro, ahí sí hablando muy del develamiento, como que se encubren y cubren, cubren y cubren. Y claro que no podemos captarlos de solo una mirada porque pues no tenemos la mirada de Dios, como se dice coloquialmente. Entonces creo que, bueno, yo que estudio fenomenología, la fenomenología, Husserl decía que la verdad es siempre, bueno, dice que es infinita y es como impletiva, porque no sé, cuando él pone siempre el ejemplo, cuando yo muestro este celular, bueno, ahorita es la imagen, el conjunto de píxeles, pero ustedes ven este frente, no ven el detrás, pero por el frente llenan el detrás. Pero después yo lo puedo mostrar por detrás y ya retiene el frente y así por el lado y el lado. Supuestamente que completa toda la imagen pues tridimensional del celular, pero siempre puede haber muchas variaciones. No sé, lo puedo poner así, lo puedo poner así, no sé, de muchas maneras. Entonces como que siempre hay un campo infinito que no queda capturado por la teoría y eso es lo que siempre impulsa a que se siga haciendo teorías, a que se siga haciendo conocimiento y demás. Bueno, pues eso suena como a una aspiración que puede motivar o no a seguir buscando o no la verdad. Al menos en términos políticos, yo quisiera seguir buscando unas mínimas verdades del mundo social. No sé, Cami, ¿quieres compartir tu reacción? A mí me hizo acordar de algo, pero no sé si se salga mucho de la conversación. Y es que, por ejemplo, Nietzsche, en un texto que ahorita no me acuerdo el nombre, pero habla justamente Creo que que se te cortó en el o solo momento para que mí. uno intenta, Sí, yo tampoco escuché bien. Es que creo que se te cortó. Se ¿Cómo? te, se te cortó, Entonces, se congeló, se te está congelando. voy a intentar apagar mi cámara. Ustedes me dicen si Creo que se fue. yo creo que volverá a entrar a ver. Sí. Sí, sí, por ejemplo, bueno, mientras llega Cami, digamos que yo estoy en ontología plural, yo puedo decir, bueno, la realidad es plural, ya eso es una información tajante, lo argumento, lo muestro. Alguien me puede decir, ah, bueno, descubrimos que la realidad es plural y qué, ahora qué. Ya ahí llegamos al estado y no, pues hay que examinar cómo es esa pluralidad, cómo está funcionando, cómo se despliega y pues eso también es un trabajo, cómo se puede generar diálogos interdisciplinares con otras disciplinas y cómo podemos releer fenómenos antiguos a la luz de esa nueva ontología. Entonces, por decirlo así, una aparente verdad fija abre todo un espectro de preguntas y de indagación, pues que no teníamos, ¿no? A ver, hola, Camila, creo que ya te escuchamos. una disculpa. No, que yo conecté con algo, pero no sé si me salía un poco ahí como del tema, y es que Nietzsche, por ejemplo, sostiene que la verdad es un poquito ilusoria. O sea, que no es posible sostener que la verdad es como una cosa absoluta o un reflejo exacto, digamos, de una realidad objetiva, porque eso depende mucho hay una construcción humana, ¿no? Influida ahí como por perspectivas y valores subjetivos, entonces que es muy difícil hablar justamente de propiamente de una verdad, no más bien, sino
distintas perspectivas que incluso podrían ser como verdaderas y demás, pero que la verdad termina siendo una cosa como medio ilusoria. Entonces me acordaba pues que había un texto que se llama, es que no me acordaba en este momento bien cómo se llama, se los debo, pero él habla justamente de que en ese intento de definir algo, o sea, por ejemplo, el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? En el momento que uno intenta como encasillar eso incluso en una definición y decir, esta es la verdad de lo que es esto, eso, el amor deja de ser en esa categoría porque no es posible como definir algo que trasciende quizá un poco como de la razón. Entonces pensaba en eso, en la verdad como una ilusión, digamos desde el punto de vista de Nietzsche. Entonces, nada más como que quería agregar eso que me acordé en ese momento, pero eso era. Gracias, Cami. Sí, 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 esto como diferentes perspectivas que ven como, pues, más o menos imposible agarrar esto de la verdad, ¿no? Pero justamente ahorita estos intentos realistas, pues, tratan de volver a ver cómo nos podemos acercar, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando por aquí. No sé si alguien tiene algún comentario más o ya vamos finalizando. ¿Cuál es la próxima lectura? El último capítulo, según dijimos, sí, sería, si es posible, la epistemología, algo así. Sí, pues sí, de una vez. Y vayan pensando el otro libro ahí. Sí, sí, yo creo que habría, a mí se me ocurren dos tareas para la próxima sesión, como uno, esto de traer propuestas de textos, y la otra, hubo algo que me mencionó Andrés alguna vez hablando y que me parece como chévere que lo podamos hacer, no sé ustedes qué opinan, y es como, ya que vamos a acabar el libro en la próxima sesión, podríamos cada uno traer, sea como la reacción de cada uno o aparte de la reacción, como mejor nos parezca, una suerte como de síntesis de lo que nos generó el libro, ¿no? O sea, una reacción como general a Dancy, ¿no? O a lo que vimos en Dancy. Entonces podemos hacer una paginita o un par de parrafitos de, pues, recoger nuestras reacciones, que es como lo que yo imagino que yo haría, verlas todas y todas igual, en mi caso, pues van conducidas por preocupaciones también muy situadas relacionadas con lo que a mí me interesa y hacer como una redacción, pues, general. Y sería chévere compartir esas redacciones como generales al texto, como para ya hacer el cierre y eso involucraría, pues, poner en diálogo varios conceptos que vimos y pues, repasarlos. Pues eso, no sé cómo les parece. A mí me gusta como esa idea. ¿Qué opinan? Sí, a Sí, mí me está parece bien. bien. Listo. Sí, y hay otra cosa que, pues, no sé, parecería chévere contemplar, porque sé que la perspectiva está como que vayamos a la tour, creo, pero Steve mencionó un libro que me parecería bacano, no sé si es un libro o no sé si valga la pena leerlo, es el de, que usted mencionó de Feyerabend. Un poco porque aquí vimos una vaina muy esquematizada y muy rígida, muy... De pronto era un clásico que con que patea esa vaina y dice, no, venga, esto no es tan así, es más, no sería chévere, pero a modo de contraste. Sí. A mí también me seduce la idea de pasar de esta forma rígida del conocimiento al anarquismo epistemológico que propone ese tipo. Sí, yo también. O sea, yo he leído ensayos de él. No he entrado de lleno a ese libro, pero también luego se pone un poco ahí riguroso porque es filósofo al final. Se pone ahí como muy, pero sí, sí está en otra orilla claramente. Pues sí, pues traigamos entonces propuestas de textos también para la próxima sesión y ojalá textos que tengamos como en digital para pues no tener el lío de conseguirlos, y que pues todos los podamos leer, ¿no? Y claro, la idea también es como que hay gente que pues en esta temporada del seminario como que no pudo estar, pero que parece que con nuevo texto están a lo mejor interesados en entrar. Igual ustedes pueden invitar a la gente que quieran que pronto se interesada en leer el próximo texto y así. Pues bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Vale, Un gracias. Vale, abrazo, gracias. chao. Gracias, chao. Bye.